Fundamentos para una ciudadanía crítica. Desde 1971 hasta 1984, Michel Foucault dicta su cátedra sobre la historia de los sistemas de pensamiento en el Collège de France, tiempo durante el cual se da la tarea de explicitar la noción de épimélèia d'être, inquietud de sí o cuidado de sí, que había estado, según él, olvidada en la historia del pensamiento occidental. Para Foucault, el problema siempre fue el sujeto. Toda su obra giraba en torno a la pregunta: ¿cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Cómo nos convertimos en sujetos? Por ello, uno de los temas centrales de su obra lo era el investigar las relaciones históricas entre el sujeto y la verdad, de cómo el sujeto es producido históricamente a través del lenguaje, el loco, el enfermo, el sano, el delincuente, el normal, el anormal. Afirmaba Foucault, el hombre es una invención reciente. En este marco histórico y conceptual, el de las relaciones entre sujeto y verdad, es que Foucault acude a la base del pensamiento occidental, los griegos, haciendo un rastreo para identificar aquellos cambios que fueron trascendentales para configurar al hombre moderno y que podrían llegar a ayudarnos a comprender cómo llegamos a ser lo que somos. Así Foucault propone fijar la atención en uno de los preceptos délficos más importantes y olvidados en el pensamiento occidental, la épimélèia d'être, que se traduce como cuidado o inquietud de sí. Afirma Foucault, en la antigüedad el principio del cuidado de sí se convertiría en la forma general de toda conducta racional y que tuvo como consecuencia la existencia en la sociedad helenística y romana de una cultura de sí. Mas sin embargo, no se trataba de una actitud egoísta e individualista, no era un repliegue del sujeto hacia su vanidad, hacia su yo, era ante todo una actitud de responsabilidad para con los demás, para con la ciudad, puesto que si uno era capaz de cuidar de sí mismo, no podría cuidar de los demás y mucho menos atender los asuntos de la política, de lo público. Por ello, según Foucault, es Sócrates quien mejor encarna dicho principio filosófico cuando solía interpelar a los jóvenes con preguntas del tipo: ¿te ocupas de ti mismo? Principio filosófico que podemos encontrar también en la Apología a Sócrates y en palabras del mismo Sócrates cuando afirma: ¿cómo, querido amigo? Tú eres ateniense, ciudadano de una ciudad que es más grande, más renombrada que ninguna otra por su ciencia y poderío, y no te ruborizas del poner cuidado en tu fortuna a fin de incrementarla lo más posible, así como en tu reputación y en tus honores. Pero en lo que se refiere a tu razón, a la verdad y a tu alma, que habría que mejorar sin descanso, no te inquietas por ellos y ni siquiera los tienes por consideración. Pero, ¿qué es la épimélèia d'être? Según el diccionario griego-español, la epimeleia se traduce en cuidado, solicitud de algo y también gobierno, dirección, práctica o estudio. Y d'être significa sí mismo. Por lo tanto, la traducción de epimeleia d'être sería cuidado de sí mismo, pero también gobierno de sí, práctica o estudio de sí mismo. Ahora, Foucault en los cursos del Collège de France señala, según él, de forma esquemática por lo menos 3 aspectos que caracterizan la inquietud de sí o la épimélèia d'être. Primero, la épimélèia d'être es ante todo una actitud con respecto a uno mismo, con respecto a los otros, con respecto al mundo. Es una forma de cómo nos comportamos, es una manera de expresar nuestro espíritu, es una forma en la que nuestra alma se despliega en lo social. Lo segundo, la epimélèia d'être es también una manera determinada de atención, de mirada, trasladar la mirada desde el exterior, los otros, el mundo, hacia uno mismo. Lo que se consideraba banal, lo que se consideraba mundano, no era un alimento para el alma. La envenenaba y la entorpecía. Lo que consideraba ser un alimento para el alma lo eran aquellas prácticas del cuidado de sí, prácticas que en los antiguos eran representativas de la epimélèia d'être, la meditación, la escritura, el examen de conciencia, en suma el cuidado de sí. Tercero,
La epimeleia también designa siempre una serie de acciones que uno ejerce sobre sí mismo, acciones por las cuales se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma y transfigura. Este tipo de acciones podemos encontrar en nuestra actualidad, algunas que encaran muy bien el principio, como lo son las artes marciales. En las artes marciales se puede ver ese principio del cuidado de sí, ese querer conocernos, transformarnos, purificarnos, transfigurarnos, ocuparnos de nosotros mismos, con un efecto positivo y enriquecedor para una sociedad. Pero, ¿cuál es la relación entre epimeleia y ciudadanía crítica? Lo primero es que el cuidado de sí tiene por objeto el desarrollo integral del ser humano, junto con el cuidado del alma, y como consecuencia, dice Foucault que aparece el conocimiento de sí mismo. En la medida en la que nos ocupamos de nosotros mismos, aprendemos a conocernos como individuos, identificamos nuestros límites y fortalezas, tanto a nivel físico como psicológico, para poder crecer. Pero también descubrimos cómo hemos sido producidos como sujetos, y así quizá podamos resistir al condicionamiento social que liquida nuestra libertad en nombre del mercado, en nombre del poder. Lo segundo, como consecuencia tanto del cuidado de sí como el conocimiento de sí, es la formación en el sujeto del criterio como elemento fundamental de la crítica, que sería la capacidad para pensar y actuar consecuente y coherentemente por la consolidación de una sociedad moral, conformada por principios y valores justos que nos acerquen cada vez más a la felicidad o a la eudamonía. Ahora, ¿qué mejor manera de explicar estos dos fundamentos, el cuidado de sí y el conocimiento de sí, que a través de la metáfora? A continuación presentamos dos maravillosos cuentos que nos ayudarán a entender en términos prácticos qué sería el cuidado de sí y el conocimiento de sí. Primero, la epimeleia y Atú en el cuento El lobo negro y el lobo blanco. El lobo negro y el lobo blanco. Un joven cherokee corre a su abuelo. Acaban de cometer una injusticia hacia él y está lleno de ira y enojo. El viejo guerrero, sentado a la orilla de un arroyo, le dice: déjame contarte una historia. Yo también, a veces, he sentido un gran odio por los que me han injuriado, pero el odio desgasta y no le hace ningún daño a tu enemigo. Es como si tú te tomaras algún veneno deseando que tu enemigo muera. He luchado contra estos sentimientos muchas veces. Es como si tuviera dos lobos dentro de mí. Y el abuelo continuó diciendo: dentro de cada uno de nosotros está ocurriendo una pelea terrible entre esos dos lobos, y la misma pelea está ocurriendo dentro de ti también. Uno es blanco y el otro es negro. Uno está lleno de rabia y lucha contra todos incesantemente. Es la ira, la envidia, la tristeza, el pesar, la avaricia, la arrogancia, la autocompasión, la culpa, el resentimiento, el sentimiento de inferioridad, la mentira, el falso orgullo, la superioridad y el ego. El otro lado es bueno y no hace ningún daño a nadie. Vive en armonía con todo lo que le rodea y no se ofende cuando no hubo intención de ofensa. Es la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la bondad, la benevolencia, la empatía, la generosidad, la verdad, la compasión y la fe. A veces es difícil vivir con estos dos lobos dentro de mí, pues los dos tratan de dominar mi espíritu. Después de meditarlo un minuto, el muchacho mira intensamente a los ojos de su abuelo y le pregunta: ¿qué lobo ganará? El viejo Cherokee sonríe y le responde: aquel al que tú alimentes. De lo anterior, podemos extraer dos fundamentos para una ciudadanía crítica. El primero, educar en el autoconocimiento. El aprender a conocernos nos impulsa a querer ocuparnos de nosotros mismos y nos hace interesarnos por benevolencia de cuidar de los demás. El segundo, en el cuidado de sí. Solo quien cuida de sí mismo puede cuidar a los demás. Mateo 7:3-4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja. Dos fundamentos para una ciudadanía crítica. El segundo cuento, que hace referencia al conocimiento de sí, es el árbol que no sabía quién era. El árbol que no sabía quién era. Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todo era alegría en dicho jardín, y todos los árboles estaban muy satisfechos y felices. Sin embargo, uno de ellos, un árbol profundamente triste, tenía un problema: no daba frutos. No sé quién soy, se lamentaba. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener deliciosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ¿ves qué bellas son? Y desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían, pero como no lograba ser igual que los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un buen día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol le dijo: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Es tu enfoque lo que te hace sufrir. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo como eres. Y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho lo anterior, el búho se fue. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba el árbol desesperado. El árbol se puso a reflexionar durante un buen rato. Finalmente, de pronto, comprendió, y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y pudo escuchar a su voz interior decirle lo siguiente: tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Eso es quien eres. Sé lo que eres. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces todo el jardín fue completamente feliz, cada quien celebrándose a sí mismo y a los otros.